una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer... En esta ocasión vengo a romper mi alcancía. Como ya saben, los que ya saben y los que no, pues les cuento que yo hice estas alcancías, no sé si se acuerden, hace como un año yo creo. Empecé a ahorrar en ellas en el mes de junio del año pasado, o en mayo, algo así. Entre fines de mayo o primeros de junio empecé a ahorrar, según yo quería llenarla con monedas de 10 pesos, quería hacer el reto de los 10 pesos, pero por otra razón, pues no pude ahorrar, ya que en el mes de junio el papá de mis hijos se puso mal y pues cayó internado, ya no pude ahorrar. Como ustedes saben, cuando alguien está enfermo son pues gastos. Y bueno, por cierto, un saludo a mi suegra y a mis cuñados, que pues bien lindos ellos, nos apoyaron mucho, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a romper la alcancía y vamos a ver cuánto ahorramos. En ese entonces estuve echándole de 10 pesos y algunas moneditas y dejé de ahorrar porque, pues, como les digo, se enfermó el papá de mis hijos y pues dejé de ahorrar por ese motivo. En el video de las alcancías me dejó un chico un comentario que las alcancías de yeso no sirven para ahorrar, ya que las monedas dice que se oxidan. Y pues bueno, yo tengo esa duda, saber si mis monedas se oxidaron, ya que ya tienen un año. En días pasados, aquí en Tijuana, no sé si sepan, pero bueno, yo les cuento, estuvo haciendo mucho frío y pues hubo mucha humedad en toda la casa. Las paredes se me humedecieron, se llenaron de moho y hubo mucha humedad en este tiempo porque pues pasaron las lluvias. Y ahorita, aunque todavía hace un poquito de frío, ya se siente un poquito más el calorcito. Así que pues vamos a ver qué pasaron con esas monedas, si se echaron a perder o no se echaron a perder, si sirven o no sirven. Y pues bueno, los dejo con el video para que vean y ustedes mismos vean si sirven las alcancías de yeso para ahorrar o no sirven, como dijo este chico. Pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por darle like. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de mis videos, ya que YouTube no está entregando las notificaciones cuando alguien sube un video. Y pues es muy importante que tú actives esa campanita, ya que te suscribiste, actives la campanita para que cuando yo suba el video no te lo pierdas. Y pues bueno, comenzamos sin más bla. Aquí, como ven, ya tengo la alcancía y como ven se nos ocurrió la grandísima idea de pesarla, así que la vamos a pesar. Como pueden ver son 2 kilos 750 y pues bueno, es lo que pesa mi alcancía ya con las monedas que tiene dentro, que no está llena, pero pues bueno, está casi llena. Aquí ya empezamos a romper la alcancía. Como ven, lo voy a romper con este martillo y veamos cuánto ahorramos. Como ven, esto es lo que ahorré. Ahora lo que vamos a hacer es contar las monedas para ver cuánto es en total.
total ahorramos 1,115 pesos en lo que es desde junio. Pero pues por obvias razones no pude ahorrar así como yo me lo había propuesto. Pero esperemos que las siguientes alcancías que hicimos, que acabamos de hacer, sí las podamos llenar. Y pues bueno, como ven, no se oxidó ninguna moneda. Y vaya que aquí en mi casa hubo humedad. Vaya que sí hubo humedad. Así que este chico le contestó que no se oxidaron mis monedas. Y pues es una alcancía de yeso. Yo creo que no hay de... Bueno, puede ser que haya de porcelana o no sé. Yo creía que todas las alcancías eran de yeso y algunas de barro, no sé. Yo iba a morir engañada, porque ya que yo creía que todas las alcancías eran de yeso. Y pues bueno, aquí está el video y para que vean que las alcancías de yeso sí sirven para ahorrar. Lo que sí es que no siempre ahorramos, porque yo, por ejemplo, no puedo ahorrar mucho porque pues siempre, no sé por qué no puedo ahorrar mucho, pero bueno, esperemos que este año que viene, o más bien en la alcancía que acabo de hacer anteriormente, si no han visto el video, aquí se los dejo. Espero que en esta alcancía sí ahorre más. Y pues bueno, no te olvides de suscribirte, de regalarme un like y compartir este video con tus amigos, ya que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.